Perfectísimo. Bueno, pues bienvenidas a esta transmisión número 11, si no me equivoco, de Pulso Coincast. El resumen de las noticias cripto más importantes de la semana. Estoy, como siempre, acompañado con mi socio y querido amigo Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, Isaac, listos para las noticias de esta semana que estuvo muy movido el mercado. Muy movido, en efecto. La verdad es que traemos noticias desde Vitalik Buterin, desde hasta Bitso, hasta Tron, Shopify, Elon Musk. También traemos temas de Bitcoin, como siempre, y la verdad es que sí fue una noticia muy movida y la verdad es que creo que también muy llena de chismecito criptográfico, que es el bueno y que es el más interesante, ¿no? Esta vez estamos con la sesión grabada, entonces no podemos recibir comentarios en tiempo real, pero igual les agradecemos que nos pongan en los comentarios del video desde donde nos acompañan, qué noticias quieren que pongamos para la siguiente semana o qué noticias les hubiera gustado escuchar y con gusto las comentamos. Si me permites, Jorge, Adelante, arranco adelante. con una de las primeras noticias de la semana, que fue este anuncio que hizo Bitso, este titán de servicios financieros para América Latina, especialmente para México, Argentina y Colombia y Brasil, que anunciaron la integración del exchange con la red de Tron. Para quienes no lo conozcan o no la conozcan, la red de Tron fue lanzada en el 2017, principalmente enfocada en el mercado asiático y también con un foco en el entretenimiento y los juegos digitales, pero se presenta como un competidor de Ethereum, la que es hoy la red principal para, digamos, Layer 1, para aplicaciones, para pagos, para minteos, para prácticamente todo lo que sucede en blockchain. Y lo interesante de esta movida es que pues Bitso se integra con Tron para poder depositar, mover, principalmente depositar y mover USDT. Que USDT es la stablecoin con mayor capitalización de mercado en el mundo de las stablecoins al día de hoy. Y pues es una integración muy importante y muy poderosa porque si bien es cierto que la gente, los usuarios ya podíamos depositar USDT a través de la red de Ethereum, también es cierto que Ethereum, pues como muchos de ustedes saben, tiene muchos problemas de escalabilidad que se traduce en altos costos de transacción, altos tiempos para la validación de las transacciones. Y pues Tron, muchos la confunden con una Layer 2. No, Tron no es una capa 2, Tron es una blockchain pura y dura independiente que pues tiene ciertas similitudes y diferencias con Ethereum. Si nos centramos en las similitudes, pues es una blockchain, es un protocolo, permite la utilización de contratos inteligentes, tiene su propio protocolo de consenso, y si nos vamos a las diferencias, pues ese protocolo de diferencia de consenso es diferente, mientras Ethereum utiliza Proof of Stake, Solana, ¿cuál Solana? Tron utiliza Proof of Participation. Y la principal diferencia es que Tron tiene tiempos de validación mucho más rápidos, transacciones más rápidas y mucho más baratas. Entonces, la integración de Bitso con Tron pues va a permitir a los usuarios depositar y mover USDTs de una forma mucho más rápida y sobre todo mucho más barata, ¿no? Entonces, la verdad es que en el ecosistema esto permite a los usuarios de Bitso, pues ya transitar, por ejemplo, entre Bitso a Binance sin tener que utilizar Ethereum o de Binance a Bitso sin tener que utilizar la red tradicionalmente utilizada. Entonces, es una integración bastante interesante y pues hay que ver cómo se desarrolla, ¿no, Jorge? No, y creo que es lo que le falta realmente al mundo cripto, ¿no? Esos puentes que muchas veces es lo que hace la fricción con los clientes de no pasar de cripto a fiat y de fiat a cripto. Muchas veces es lo que limita que realmente se metan en este mundo, ¿no? Entonces, entre más mundos creamos, por ejemplo, en tema de metaverso, ¿no? Que hay infinidad de metaversos y no hay como una conexión entre ellos. Entonces, mientras veamos este tipo de productos que dan la facilidad para que los clientes puedan transitar de una forma más sencilla y sin fricción, creo que siempre se aplauden, ¿no?
Sí, total. Y hay que ver cómo mueve el mercado. La verdad es que la relevancia del mercado latinoamericano en perspectiva global no es tan grande, pero sí es grande y sí es relevante. Pero nada más como datos, la red de Tron tiene cerca del 27% de la capitalización de mercado de las stablecoins, mientras que Ethereum sigue siendo el principal actor y el dominante agente de este tema, porque al día de hoy pues tienen 59.9% de la capitalización de mercado para las stablecoins, ¿no? Entonces, pues Tron ahí va poco a poco, pero pues para efectos de mover USDTs, sin duda es una plataforma mucho más económica, ¿no, George? Sí, Entonces, así es. Y bueno, ahorita se me prende para otra noticia que venimos mencionando desde la semana pasada del ETF de Bitcoin. Por ahí mencionamos a los grandes inversores como BlackRock que están interesados en que ya salga este ETF. Por ahí ya salió también una noticia de un exfuncionario de la Security and Exchange Commission que se llama John Stark, qué buen apellido. como Tony. Exacto. Pero básicamente dio una declaración no muy favorable. Lo que dijo fue que él ve prácticamente imposible que en este periodo se pueda emitir un ETF porque básicamente dice es un pozo negro, se sujeta a estafas, artimañas y bueno, muchos argumentos que en el pasado hemos escuchado acerca de Bitcoin, pues ahora este exfuncionario llegas a soltarlos con un nivel de ligereza. Y bueno, pues esto pues, realmente pone en entredicho a la SEC de que si realmente va a sacar o no este ETF. Y bueno, también de otras declaraciones, lo que básicamente dice es que el precio todavía está muy volátil por ciertas declaraciones de personalidades, ¿no? Como Elon Musk. Dice, oye, si sale un Twitter de este cuate, pues ya puede llegar a tumbar el precio. Pero también, pues por otro lado, eh, sabemos que si llega a salir un ETF de Bitcoin, pues hay mayor posibilidad de que se recupere el precio y más allá de eso, que se masifique más el uso de Bitcoin con grandes inversionistas, como lo es, ya lo había comentado, BlackRock y el otro ARK Invest. Creo que los dos están muy a la expectativa de lo que decía la ICC y en lo personal yo creo que tal vez por temas políticos no se apruebe más bien hasta 2024, ¿no? Que entran también ahí en un periodo de elecciones y creo que eso puede influir bastante en la emisión de este ETF. Sí, sobre todo porque todo el mundo, todo el contexto de los ETF ha sido sobre todo incierto, ¿no? BlackRock presenta su solicitud, se la rechazan, presenta una integración con Coinbase, pero Fidelity está detrás o Fidelity presentó el suyo después, pero ya existe un ETF para futuros de Bitcoins, pero no para spot, un Bitcoin Spot ETF. Ya están aprobados en Europa, pero no en Estados Unidos, en Canadá también. También ya existe un ETF, que no es formalmente un ETF, sino un fideicomiso. Entonces, hay un montón de cosas sucediendo y es bien difícil entender el por qué, por ejemplo, si aceptan un ETF de futuros y no un spot ETF de Bitcoin, ¿no? Es súper complicado. Y muchas de las razones que la SEC, como lo comentamos en la transmisión correspondiente, pues es, a SEC le preocupa que los ETF se utilicen como mecanismos de defraudación o como mecanismos para engañar o como mecanismos para generar incentivos correctos para los inversionistas. Y ahorita decías, Jorge, que por ejemplo, en un mercado tan inmaduro como es el de las criptos, pues incluso un tweet de Elon Musk puede mover los precios. Y eso fue precisamente lo que pasó también la semana pasada, cuando a raíz de una publicación del Wall Street Journal, que no tenía nada que ver con cripto, pero estaban haciendo referencia a los estados financieros de SpaceX, este titán de la industria aeronáutica, propiedad de Elon Musk. Bueno, pues reportan los estados financieros, por ahí dicen cómo van o cómo han ido en los 2 últimos años, pero en una fracción de ese reporte se indicaba que SpaceX había, en inglés se dice write down, pero en realidad es reevaluar su posición en Bitcoin y que había vendido o que había reevaluado esa tenencia o esa propiedad en Bitcoin
por $373 millones a lo largo de 2021 y 2022. Entonces, y la publicación también decía que SpaceX había vendido Bitcoin. Y la verdad es que ese wording fue bastante desafortunado porque en la comunidad empezó a resonar, bueno, y eso más bien, eso si se correlaciona con una caída que tuvo Bitcoin a los minutos de casi del 10%, la gente correlacionó y dijo, alguien está vendiendo, empezaron a buscar quién era el vendedor, se dieron cuenta de que SpaceX y consecuentemente Elon Musk estaban vendiendo Bitcoin. Y pues se hizo el FOMO, ¿no? Se hizo ahí, se hizo el FOMO, se hizo el food, se hizo todo y la gente empezó a interpretar que Elon Musk podía mover el mercado de Bitcoin. Pero la realidad es que ni Elon Musk, vaya, Elon Musk sí puede mover a Dogecoin, ¿no? De hecho ya lo demandaron. También la SEC lo demandó por supuestamente operar un esquema piramidal con Dogecoin. Y el precio y el valor de Dogecoin indudablemente lo puede subir un agente como Elon, pero la realidad es que es difícil correlacionar esta supuesta venta de SpaceX de Bitcoin con la caída del precio de Bitcoin, ¿no? Y también hay que entender que la noticia pudo haber sido malentendida. El concepto de write down o de reevaluación de activos es un concepto súper normal y bastante estándar en el mundo, sobre todo contable. Pero lo que hacen las empresas cuando tienen activos intangibles, como lo es Bitcoin, es que cuando existe una caída de su precio, las empresas tienen que reevaluar en sus estados financieros el valor de esos Bitcoins. Y eso fue lo que en apego a las disposiciones contables, pues reevaluó sus Bitcoins en $373 millones y sí, vendió Bitcoin. Pero en ningún lado de la noticia o en ningún comunicado de SpaceX se vio que Elon Musk o SpaceX haya vendido toda su posición de Bitcoin. Simplemente se indicó que vendió y que reevaluó. Pero eso no es sino el apego a las disposiciones contables que obligan a SpaceX a cuando y a muchas otras empresas que tengan Bitcoin a reevaluar la posición o el valor de sus activos cuando el precio cae. Un poco para tratar de acercar sus estados financieros a la realidad y no caer en misrepresentations, no ofrecerle a los inversionistas información desactualizada o que no refleje la realidad. Pero entonces, de eso no podemos abstraer que Elon Musk vendió toda su posición de Bitcoin, como se decía en las noticias, que SpaceX se deshizo de todos sus Bitcoins. Nada de eso. Y ni mucho menos podemos intuir que Elon pueda mover el valor de un activo ya tan importante como Bitcoin con una operación así, ¿no? Exacto, pero ahorita cerrando el punto de Bitcoin, ¿no? Pero por acá traemos otra noticia también de Ethereum, de su fundador, de Vitalik Buterin, que él sí movió el precio de Ethereum, ¿no? Porque pues él más o menos en una transferencia de 1 millón de Ether, que es aproximadamente como 1.6 millones de dólares, eh, movió prácticamente el precio 8%, ¿no? Lo que hizo que pues sí hubo un revuelo en redes sociales de por qué Vitalik en un momento estaba transfiriendo esos 600 Ether, equivalente a 1 millón en Coinbase, y bueno, eso hizo que pues, sufrieran pérdidas ahí los que tienen Ethereum, y pues al final fue un movimiento normal porque ya vimos que históricamente, luego salió la noticia también que históricamente ha hecho movimientos no premeditados, pero pues que sí causan ese tipo de afectación del precio todavía, ¿no? Es lo difícil eso del mundo cripto, que todos los abogados, como tú y como yo, nos pasamos buena parte de nuestro día para nuestros clientes tratando de explicar por qué sus tokens o por qué sus activos no son securities o no son valor. Y a pesar de que emitimos opiniones legales bastante robustas indicando que no lo son, pues ahí van los tokens a comportarse como securities o como commodities, ¿no? También, pero la realidad es que buena porción de la gente que está en el grueso del volumen es porque la gente ve a los tokens como securities, como inversiones y estas fluctuaciones de valor, pues sí, hacen que luego nos demos ahí de zapes entre nosotros, ¿no? Pero a ver cómo interpreta Gary Gensler también esto, ¿no? Como siempre. ¿Que te acuerdas en algún momento dejaron la puerta abierta respecto de Ethereum y Bitcoin se considera un valor? Hitman de la división de Corporation Finance cuando dijo que
ni Bitcoin ni Ethereum se consideran un valor porque la red era lo suficientemente descentralizada y desconcentrada y que el valor ya no dependía de los esfuerzos de terceros, llámese programadores, pero dejó un paréntesis y dijo, y en el momento en el que sí vuelva a depender ese precio de terceros, entonces se podría volver a considerar un valor. Quiere decir que si Vitalik en algún momento vuelve a sacar ahora Ethereum 3.0 y por el esfuerzo de esos desarrolladores empieza a fluctuar el valor de Ethereum, ahí otra vez, por el esfuerzo de esos terceros, podría considerarse un valor conforme a lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones del Howey Test, ¿no? Sí, sí, sobre todo la existencia de lo que se conoce. A ver, nada más ahí un breve paréntesis de regocijo intelectual para los abogados que nos acompañan. Pues la realidad es que el Howey Test es un criterio que viene desde 1940 y tantos y que hace poco la SEC actualizó en el 2018, 2019, si no me equivoco, a través de un framework o un marco de interpretativo del Howey Test específico para los activos virtuales. Y en ese framework hablaban de la existencia de un participante activo, ¿no? Se entenderá que un token no va a ser un security en la medida que no existe un participante activo. Y la verdad es que la pregunta que tenemos que hacer acá ¿es Vitalik un participante activo en la red de Ethereum o no? Y con este tipo de cosas, pues, se puede ver que sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Bien, yo traigo, la verdad es que otra noticia relativa a la red o al ecosistema de pagos. La semana pasada hablábamos de un gran actor que entra al ecosistema que fue PayPal, que vaya, siempre ha estado en el ecosistema de los pagos y desde hace poco está en el ecosistema cripto, pero entró PayPal con su propia stablecoin emitida por un tercero, pero aún así, pues buscaba facilitar el ecosistema de los pagos y del comercio electrónico a través de su red con esta stablecoin. Bueno, pues acaba de suceder una integración bastante interesante. Dos titanes de sus respectivos ecosistemas acaban de cerrar una alianza y es un titán del e-commerce, Shopify. Pues Shopify cerró una alianza con Solana Pay, lo que significa que todos los comercios que al día de hoy están integrados en Shopify, que son un montón, pues ahora pueden aprovecharse de la comunidad de gente que tiene criptos. Con esta integración, la gente que tiene sus criptos en Solana, en la red de Solana, bueno, pues ahora pueden utilizar esas criptos para pagar por los bienes ofrecidos, por los bienes y servicios ofrecidos por comercios a lo largo de todo el mundo en Shopify. Y nada más para revelar un poco de números, Solana tiene cerca de 11 millones de activos, 11 millones de usuarios activos, que la verdad no son muchos, pero sí son un montón. Y esos 11 millones de usuarios van a tener acceso a los negocios que al día de hoy operan a través de Shopify, que de acuerdo con TechCrunch son nada más y nada menos el 10% el 10% de las operaciones de e-commerce en los Estados Unidos. O sea, Shopify concentra el 10% de todo el e-commerce que sucede en los Estados Unidos. Es un numerote. Falta el número global, pero ese número global se puede ver con los 444 miles de millones de dólares que se mueven a través de Shopify. Entonces, vaya, uno y otro mercado pueden aprovecharse y echar mano del otro. Y la realidad es que si ponemos en cuenta o ponemos sobre la balanza cuánto cuesta lo que te cobra o lo que te suele cobrar un agregador por una transacción de comercio electrónico, no me dejarás mentir, George, que están en promedio entre el 3 y el 5%, ¿no? Lo que te cobran por aceptarte el pago con tarjeta. Ahí les va el futuro. Solana Pay cobra $0.0001 por una transacción, lo que significa que es 0.0025 centavos de dólar lo que te cuesta el procesamiento de la transacción utilizando Solana Pay comprando en Shopify. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene un comercio electrónico? Bueno, pues ir a su dashboard, un comercio electrónico en Solana, en Shopify, ir a su dashboard, a su tablero, activar la función de Solana Pay y empezar a recibir pagos a través de ese procesador. Y los usuarios que tienen Solana, que tienen o que están integrados en Solana, pues ya pueden usar sus activos y pagar 0.0025 centavos de dólar para comprar como comisión por el procesamiento de una transacción, que es una diferencia
brutalmente grande en términos de costos para comercio electrónico, ¿no? No, y definitivamente esto va a poner en jaque a muchos agregadores que no van a ver con buena cara que un tercero que empieza a transaccionar este tipo de montos y que al final las comisiones son sumamente bajas. Quienes realmente saquen provecho o los comercios que saquen provecho de estas operaciones cripto, pues van a llevar una gran ventaja de aquellas que no decidan hacerlo y sobre todo que pues al final estoy 100% seguro que no creo que entren en temas regulatorios que sí existen para agregadores de registrarse ante Comisión Nacional Bancaria y Valores, emitir reportes a Banco de México. Es decir, como es una operación completamente descentralizada, bueno, semi-descentralizada, no hay productos 100% descentralizados, pero al ser una operación semi-descentralizada, creo que es una buena oportunidad para todos los comercios, ¿no? Y creo que es la adopción que se necesita para que sean realmente, como dice Banco de México, medios de pago, ¿no? Exactamente, o sea, eso es lo que faltaba, porque como bien dices, la definición de la ley FinTech define un activo virtual como un medio de pago y precisamente este tipo de alianzas son las que permiten que la gente empiece a utilizar sus activos virtuales o criptoactivos como medio de pago y consecuentemente para los fines que Banxico pretende regularlos, ¿no? Exacto. Y justo ahí voy a concatenar la siguiente noticia que está relacionada justo con darle un uso a las cripto, pero en este caso a un tipo de token que todos conocemos como NFT, de No Fungible Token, que son únicos e irrepetibles. Y Volaris en México por fin ya lanzó su propio NFT. Y lo que dice, este NFT es un pase anual que te va a permitir como viajar a diferentes partes del país y tiene beneficios exclusivos. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios? Para no omitir alguno de ellos, déjenles leo un poco acerca de los términos y condiciones que como buen abogado me metí a leer. Dice, a ver, los NFT son intransferibles y llegan a perderse valor si es que se transfiere. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un mercado secundario para estos NFTs. Si tú lo adquieres, no puedes andar especulando con él, es para que realmente lo ocupes, ¿no? Son 20 coleccionables y va a aplicar para que pagues una tarifa especial y sobre todo son coleccionables entre la Ciudad de México, Tijuana, Cancún, Guadalajara, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Perú, El Salvador y Bogotá. No me extraña ver El Salvador ahí definitivamente. Y bueno, y tienen este beneficio de pase anual que es prácticamente comprar el vuelo y pues obtener un gran descuento con este NFT, ¿no? Pero bueno, es un excelente caso de uso. Sí, a ver, creo que hay que aplaudir la intención, pero hay que criticarle también, creo que dos cosas criticables de bote pronto, ¿no? Uno, van un año tarde a la fiebre de los NFTs. Hoy hablar de NFTs realmente ya no es el foco de interés de la gente. Hoy se habla de stablecoins, hoy se habla de DAOs, hoy se habla de otro tipo de temas. Los NFTs, muchos comercios incluso dejaron de utilizar el concepto de NFT por el daño mediático que esto puede traer. Entonces creo que eso es criticable, ir un año tarde a la fiebre. Y otra cosa criticable es que pues la función de los NFTs, más allá no me refiero a la función técnica, me refiero a la función, voy a llamarla teleológica, pues es tener una usabilidad. Y pues, ¿qué tan necesario es un NFT? Verdaderamente necesario es un NFT para un pase anual, ¿no? Un pase anual que podría estar vinculado a tu identificación, a tu persona, sin necesidad de ser un NFT. Mucho más si le quitas el mercado secundario, vaya, pues creo que le quitaron una de las funciones más importantes que debería tener un NFT, que es una usabilidad y una merchantability, ¿no? La posibilidad de utilizar un mercado secundario. Entonces, cosas Sí, criticables, pero mira, se les aplaude la intención. sí, y realmente si ven en la página de Volaris, son unas especie de monedas conmemorativas y que vienen con el nombre de cada ciudad, Chicago, Cancún, Ciudad de México y algunos países, ¿no?
y están muy bonitas, o sea, como coleccionable también podría ser que alguien apasionado de los NFT y que busque estos beneficios lo tenga sin necesidad de quererlo vender, pero sí concuerdo que pues el día de mañana si necesitas un cash o capitalizar de inmediato, pues el mercado secundario era la opción, caso que no tiene este NFT, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pues de mi parte, estas eran, creo que las noticias más relevantes de la semana. Nos hace falta la gente en tiempo real y en vivo para comentarnos de lo que Sí, les parece. Pero no sé tú, George, si quieras comentar alguna otra para cerrar. no, ahora sí que en aras de mantener el tiempo de este tipo de mensajes que queremos dar y de noticias, creo que podemos cerrar con estas. Perfecto. Y pues como siempre, reiterar la invitación para el Foro Blockchain Querétaro. Se acerca la fecha y ustedes, y muchos de ustedes se están quedando sin boletos. Entonces, invitarlos, como siempre, octubre, Foro Blockchain Querétaro, grandes speakers, grandes temas, muchos talleres y un espacio bien, bien interesante para conectar y construir. Así será. Nos vemos por allá el 20 de octubre. Muchas gracias, Isaac. Gracias a ti, George. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye bye.